¿Alguna vez has descubierto que tu propia familia solo te ama cuando hay dinero de por medio? Yo lo descubrí una mañana de martes, cuando encontré una maleta llena de dinero en la basura y decidí poner a prueba el corazón de mis hijos. Me llamo doña Carmen Vázquez, tengo 68 años y vivo en Guadalajara. Por décadas, viví en la pobreza, siendo ignorada y humillada por mis 3 hijos que solo me buscaban cuando necesitaban favores, hasta que el destino puso en mis manos una fortuna inesperada. Lo que hice con ese dinero reveló la verdadera cara de mi familia y cambió para siempre el destino de todos nosotros. Esta es la historia de cómo una simple maleta expuso la avaricia, la falsedad y la crueldad de quienes deberían amarme incondicionalmente. Antes de continuar, quiero invitarte a escribir en los comentarios de qué ciudad o país nos ves. Nos encanta saber de dónde viene nuestro querido público. Esa mañana, como tantas otras, desperté antes del amanecer. Mi pensión de 2.800 pesos no alcanzaba ni para lo básico, así que complementaba mis ingresos vendiendo dulces en la plaza y, en los días más difíciles, buscando comida aprovechable en la basura del mercado. No es vergüenza cuando se tiene hambre. Tomé mi bolsa de tela desgastada y caminé las 6 cuadras hasta el mercado. El olor agrio de los restos de frutas y verduras ya estaba en el aire. Conocía bien ese ritual. Los comerciantes tiraban lo que no lograban vender, pero muchas cosas aún estaban buenas para quien no podía escoger. Estaba revolviendo una bolsa de cáscaras de plátano cuando sentí algo duro en el fondo. Pensé que era una piedra, pero cuando jalé, era una maleta negra, pequeña, pesada. El cierre estaba entreabierto, como si alguien hubiera salido corriendo y la hubiera dejado caer. Miré a mi alrededor. Eran las 6:30 de la mañana. El mercado aún estaba cerrado. Solo estaba yo y un perro callejero que me miraba con esos ojos tristes de quien conoce el hambre. Abrí la maleta con cuidado. Adentro, decenas de sobres amarrados con ligas. Abrí uno de ellos y mi corazón casi se detuvo. Dinero. Billetes de 500, 200, 100 pesos. Más dinero del que había visto en toda mi vida. La cerré rápidamente y miré para todos lados. Nadie. Escondí la maleta debajo de mi rebozo y salí de ahí lo más rápido que mis piernas cansadas me permitieron. Llegué a casa temblando. Cerré la puerta con llave, corrí las cortinas y me senté en la mesa de la cocina. Abrí la maleta de nuevo, saqué sobre por sobre. Eran 42 sobres, cada uno con al menos 10,000 pesos. Mi cabeza daba vueltas tratando de calcular. Más de 400,000 pesos. Una fortuna. ¿De dónde venía ese dinero? ¿Por qué estaba en la basura? Pensé en llevarlo a la policía, pero una voz dentro de mí susurró: Carmen, te has pasado la vida entera siendo honesta, trabajando duro. ¿Y a dónde te ha llevado? Tus hijos te ignoran, pasas hambre. A nadie le importa si vives o mueres. Escondí la maleta debajo del colchón e intenté actuar normalmente. Fui a vender dulces a la plaza, pero estaba tan nerviosa que apenas podía hablar con los clientes. Cada persona que pasaba pensaba que sabía del dinero. Al final de la tarde, mi hija Leticia apareció en casa, no para visitarme, para dejar a mi nieto, Diego, de 8 años, mientras ella salía con sus amigas. Mamá, ¿cuidas a Diego hoy? Voy a llegar tarde. Claro, hija. Ni siquiera preguntó si tenía comida para darle al niño. Solo dejó su mochila y se fue. Diego me miró con hambre. Abuela, ¿tienes algo de comer? Miré el refrigerador casi vacío. Luego pensé en la maleta escondida. Tomé un billete de 100 pesos, el primero que usaba, y fuimos al mercado. Compré pollo, arroz, frijoles, frutas. Diego estaba radiante. Abuela, ¿por qué hoy hay tanta comida rica? Porque la abuela tuvo suerte hoy, mijo. Mientras él comía, me quedé pensando.
Mis hijos nunca se preocupaban si tenía comida, si estaba bien, si necesitaba algo. Solo aparecían cuando necesitaban favores. Leticia regresó a la medianoche. Encontró a Diego dormido en el sofá, bien alimentado y feliz. Gracias, mamá. Eres un ángel, un ángel. Qué bonita palabra para niñera gratuita. En los días siguientes, usé el dinero con moderación. Compré comida decente, pagué las cuentas atrasadas, compré medicina para la presión. Por primera vez en años, no sentí el peso de la pobreza aplastando mi pecho, pero también comencé a observar a mis hijos con otros ojos. Leticia, de 35 años, solo aparecía cuando necesitaba niñera. Roberto, de 38, solo venía cuando quería dinero prestado, que nunca devolvía. Y Marcos, el menor, de 32, ni aparecía, solo mandaba mensajes por WhatsApp cuando estaba en problemas. Una semana después del hallazgo, Roberto apareció con cara de quien necesitaba algo. Mamá, ¿me puedes prestar 2,000 pesos? Estoy con unas cuentas atrasadas. No tengo, hijo. Mamá, sé que siempre tienes un dinerito guardado. Siempre tienes un dinerito guardado. Como si yo fuera su banco particular. De verdad no tengo, Roberto, suspiró, irritado. Entonces, ¿para qué sirve tener madre? Cuando uno necesita, nunca tiene nada. Las palabras dolieron más que cualquier bofetada. Tuve ganas de tomar la maleta y mostrarle que tenía más dinero del que él jamás había soñado tener, pero algo me detuvo. Esa noche tuve una idea. ¿Y si ponía a prueba a mis hijos? ¿Y si descubría quién realmente me amaba y quién solo me veía como una herramienta útil? Tomé un sobre de la maleta y escondí el resto en un lugar más seguro, dentro de una lata vieja enterrada en el patio, debajo del árbol de guayaba. Al día siguiente, dejé escapar con doña Rosa, la vecina chismosa, que había encontrado un dinerito en la basura. Imagínate, Carmen, ¿cuánto era? Ah, no mucho, unos 50,000 pesos. Sabía que en 2 horas todo el vecindario lo sabría y sabía que llegaría a oídos de mis hijos. No tardó. Ese mismo día, Leticia apareció con una sonrisa que no veía hacía años. Mamá, ¿cómo estás? Bien, hija. Supe que tuviste suerte en la basura, ¿no? Ahí estaba, la verdadera razón de la visita. ¿Quién te contó? Ah, la gente habla. ¿Es cierto? Encontré un poquito de dinero, ¿sí? Sus ojos brillaron de avaricia. ¿Cuánto, mamá? ¿Por qué quieres saber? Porque me preocupo por ti. El dinero encontrado puede ser peligroso. Puede ser de bandidos, preocupación. ¿Qué palabra tan nueva en su vocabulario? No te preocupes, hija, está todo bien. Se quedó un rato más, tratando de sacarme más información, pero no lo consiguió. Salió frustrada. Al día siguiente fue el turno de Roberto. Vino con flores, flores, y una sonrisa forzada. Mamá, te traje unas flores para alegrar la casa. En 38 años de vida, era la primera vez que me traía flores. Qué amable, hijo. Mamá, supe que encontraste dinero. ¿Es cierto? Sí. ¿Cuánto? Lo suficiente para no pasar necesidades. Mamá, necesitas ser cuidadosa. Ese dinero puede traer problemas. ¿Qué tal si yo lo cuido por ti? Lo cuido. ¡Qué generosidad! No es necesario, Roberto. Sé cuidar de mis cosas. Insistió por 1 hora, pero no consiguió nada. Salió enojado. Marcos, que no aparecía hacía meses, surgió al tercer día, con regalos para sus sobrinos y un abrazo apretado para mí. Mamá, te extrañé tanto. Extrañar. Otra palabra nueva. La conversación siguió el mismo guión. Preocupación falsa, ofertas de ayuda, intentos de descubrir dónde estaba el dinero. Esa noche, sentada sola en la cocina, entendí la dimensión de mi descubrimiento. No había encontrado solo dinero en la basura. Había encontrado una forma de ver la verdadera cara de mis hijos. Y lo que vi me rompió el corazón. No me amaban. Amaban lo que podía darles. Y ahora que pensaban que tenía algo de valor, finalmente me veían como gente. Pero esa era solo la primera lección.
lo que harían en las próximas semanas me mostraría hasta dónde puede llevar la avaricia a una familia. ¿Te has dado cuenta cómo cambia la gente cuando cree que tienes dinero? Yo me di cuenta en los días siguientes al descubrimiento de la maleta, cuando mis hijos comenzaron a tratarme de una forma que no conocía hacía décadas. El primer cambio fue sutil. Leticia, que normalmente dejaba a Diego conmigo sin siquiera preguntar si tenía comida para darle, llegó el jueves con una bolsa del supermercado. Mamá, traje unas cositas para Diego: leche, galletas, fruta. En 8 años siendo abuela, era la primera vez que traía comida para su propio hijo cuando lo dejaba conmigo. Qué amable, hija. Es que sé que a veces la pasas difícil, y ahora que encontraste ese dinerito, no quiero que lo gastes todo con nosotros. No quiero que lo gastes todo con nosotros, como si le importara mi situación financiera. No te preocupes, Leticia. Estoy bien. Se quedó más tiempo de lo normal, haciendo preguntas indirectas sobre el dinero. ¿Dónde lo había escondido, si era seguro? Si no tenía miedo de que me robara. Mamá, deberías ponerlo en una cuenta del banco. Es más seguro. ¿Para qué? No es tanto. Pero aún así, mamá, el dinero en casa es peligroso. Peligroso. ¿Para quién? El sábado, Roberto apareció con su esposa Marisol y sus 2 hijos. Era la primera vez en 2 años que traía a toda la familia a visitarme. Mamá, pensé en traer a los niños para que conozcan mejor a la abuela. Conozcan mejor a la abuela. Los nietos que veía una vez al mes, cuando mucho. Marisol, que siempre me saludaba con un gesto frío, me abrazó como si fuéramos amigas íntimas. Doña Carmen, ¿cómo está? Qué alegría verla bien. Durante la comida, que trajeron preparada de la calle, otro gesto inédito, la conversación giró en torno a mi suerte. Mamá, Roberto me contó sobre el dinero que encontraste. ¡Qué bendición! Pues sí, Marisol, te lo mereces. Después de tanto sufrimiento, Dios te está recompensando. Dios. Marisol, que nunca había demostrado ningún interés por mi vida espiritual, ahora hablaba de Dios. Y mamá, estábamos platicando, dijo Roberto, intercambiando miradas con su esposa, y pensamos que deberías invertir ese dinero. ¿Invertir cómo? No sé, comprar una casita mejor, remodelar esta, o invertirlo en el banco para que genere intereses. O, completó Marisol, ayudar a la familia. Ya sabes cómo está la cosa, mamá. La vida está difícil para todos. Ahí estaba, la verdadera intención de la visita. ¿Ayudar cómo? Bueno, Roberto tiene unos proyectos. Si pudieras prestarle un dinerito. Prestar. La misma palabra que Roberto usaba desde hacía años, solo que ahora con una sonrisa en la cara. Lo voy a pensar, hijos. Se quedaron toda la tarde siendo más cariñosos conmigo de lo que habían sido en los últimos 5 años juntos. Los niños jugaron en el patio. Roberto ayudó a arreglar unas cosas en la casa. Marisol elogió mi comida. Cuando se fueron, me sentí extraña. Era bueno ser tratada con cariño, pero sabía que no era genuino. El domingo, Marcos finalmente apareció. Llegó con flores, chocolates y una sonrisa que no veía desde que era adolescente. «Mamá, ¿cuánto te extrañé?» Extrañar. Marcos, que vivía a 20 minutos de casa y no aparecía hacía 3 meses. «Hola, hijo. Qué sorpresa tan agradable. Mamá, vine porque supe de tu suerte. Estoy tan feliz por ti». Me abrazó fuerte, como hacía cuando era niño y quería algo. «Gracias, Marcos. Mamá, te mereces toda la felicidad del mundo. Después de todo lo que pasaste, de todo lo que hiciste por nosotros, todo lo que hiciste por nosotros». Interesante cómo se acordaba de eso ahora. Durante el café, Marcos fue directo al grano, sin rodeos. «Mamá, ¿puedo ser honesto contigo?» «Claro, hijo. Estoy pasando por una etapa difícil.
problemas en el trabajo, cuentas atrasadas. Si pudieras ayudarme con un préstamo. ¿Cuánto necesitas? Sus ojos brillaron. Unos 20,000 pesos. Sé que es mucho, pero 20,000 pesos. Casi la mitad de la cantidad que creían que tenía. Es mucho dinero, Marcos. Lo sé, mamá, pero es un préstamo. Te lo voy a devolver todo. Con intereses, si quieres. Con intereses. Mi propio hijo ofreciéndome pagar intereses a su madre. Lo voy a pensar, hijo. Mamá, es urgente. Si no pago esas cuentas para el viernes. No terminó la frase, pero dejó el drama en el aire. Era la misma táctica que usaba cuando era adolescente y quería dinero para salir. Esa noche me senté en la cocina y analicé lo que había sucedido. En una semana, mis 3 hijos me visitaron más veces que en los últimos 6 meses. Trajeron regalos, demostraron cariño, se preocuparon por mi bienestar, todo porque creían que tenía 50,000 pesos. Pero lo que más me llamó la atención fue el cambio en el trato. De repente ya no era la vieja latosa que daba trabajo. Era la madre querida que merecía cuidados y atención. El lunes decidí hacer una prueba. Llamé a Leticia. Sí, hija, ¿puedes venir hoy? Me siento un poco mal. ¿Mal cómo, mamá? Dolor en el pecho, falta de aire. Mamá, ¿ya tomaste la medicina para la presión? La tomé, pero no se me pasa. Creo que necesito ir al médico. Mamá, hoy no puedo. Tengo una reunión importante en el trabajo. Llámale a Roberto. Llamé a Roberto. Hijo, me siento mal. ¿Puedes llevarme al médico? ¿Qué tipo de malestar, mamá? ¿Dolor en el pecho? ¿Mareo? Mamá, andas muy nerviosa por lo del dinero. Debe ser ansiedad. Tómate un té de manzanilla y descansa. Llamé a Marcos. Marcos, necesito ir al médico. Me siento mal. Mamá, ¿qué hora es? Estoy en el trabajo. No puedo salir ahora. ¿Es grave? No sé, hijo. Dolor en el pecho. Mamá, si es muy grave, llama a una ambulancia. Luego paso a verte para ver cómo estás. Colgué el teléfono y sonreí con amargura. Aún creyendo que tenía dinero, aún tratándome mejor, seguían sin importarle realmente. Solo les importaba lo que podía darles. El martes, Leticia apareció con una propuesta. Mamá, estaba pensando, ¿qué tal si hacemos una cuenta de ahorros conjunta? ¿Cómo así? Tú pones ese dinero en una cuenta, yo pongo un poco también, y la usamos para emergencias de la familia. Emergencias de la familia. Traduciendo, quería acceso al dinero. No sé, hija. Mamá, piénsalo bien. Sola te pueden engañar, robar. Conmigo cuidándolo está más seguro. Más seguro. Para ella. Lo voy a pensar. El miércoles, Roberto volvió. Esta vez solo. Mamá, necesito hablar seriamente contigo. Habla, hijo. Es sobre ese dinero. No puedes quedarte con él en casa. Es muy peligroso. ¿Por qué es peligroso? Mamá, el dinero encontrado puede ser de bandidos, del cártel. Si descubren que lo tienes, puede ser muy peligroso. Cártel. Estaba tratando de asustarme. ¿Crees que debo devolverlo? No, mamá, ya lo encontraste, ya es tuyo, pero necesitas ser lista. ¿Qué tal si yo cuido ese dinero por ti? Puedo invertirlo, hacerlo rendir, invertirlo, hacerlo rendir. ¿Para quién? No es necesario, Roberto. Sé cuidar de mis cosas. Mamá, con todo respeto, nunca has tenido tanto dinero. No sabes cómo lidiar con eso. Nunca has tenido tanto dinero, como si yo fuera una niña incapaz. El jueves, los 3 aparecieron juntos. Por primera vez en años, mis hijos se unían para algo. Desafortunadamente, era para convencerme de entregar mi dinero. Mamá, platicamos y llegamos a una conclusión, dijo Leticia. ¿Qué conclusión? Necesitas ayuda para administrar ese dinero, dijo Roberto. Y nosotros somos tu familia. ¿Quién mejor para ayudarte? Completó Marcos. Lo habían ensayado. Cada uno tenía su diálogo aprendido. ¿Cómo quieren ayudarme? Simple, dijo Leticia. Abrimos una cuenta conjunta.
El dinero se queda ahí generando intereses y cuando lo necesites solo tienes que pedirlo. Y si quiero usarlo para algo, lo platicamos en familia y decidimos si es una buena idea, dijo Roberto. Lo platicamos en familia y decidimos. Querían controlar mi dinero. ¿Y si digo que no? Los tres se miraron entre sí. Mamá, no tienes opción, dijo Marcos. Ese dinero es peligroso. Si no aceptas nuestra ayuda, vamos a tener que tomar otras medidas. Otras medidas. Era una amenaza. ¿Qué tipo de medidas? Bueno, tienes 68 años, vives sola. Si te pasa algo, si te roban, te asaltan. Nosotros, como hijos, tenemos responsabilidad legal. Responsabilidad legal. Estaban amenazándome con declararme incapaz. ¿Harían eso conmigo? No queremos, mamá, dijo Leticia, con lágrimas falsas en los ojos. Pero si es para protegerte, proteger, qué bonita palabra para robar. Esa noche, después de que se fueron, lloré por primera vez desde que encontré la maleta. No lloré de tristeza, sino de decepción. Mis hijos no me amaban, nunca me amaron, solo querían mi dinero, pero también sentí algo que no sentía hacía años, ira, ira por haber sido tan ingenua, ira por haber creído que familia significaba amor incondicional. Y en esa madrugada, mirando el techo de mi cuarto, tomé una decisión. Si mis hijos querían jugar sucio, yo también podía jugar. Si creían que era una vieja indefensa, estaban muy equivocados. Carmen Vázquez había pasado 68 años siendo sumisa, siendo usada, siendo ignorada. Pero ahora, con una maleta llena de dinero y una familia llena de avaricia, era hora de mostrar de lo que era capaz. La guerra había comenzado y no sabían que estaban peleando contra la persona equivocada. ¿Alguna vez has descubierto que quien debería ser tu mayor apoyo puede ser tu mayor enemigo? Yo lo descubrí una tarde calurosa de noviembre, cuando la realidad me golpeó con toda la fuerza que solo la traición familiar puede tener. Después de la reunión en la que mis 3 hijos me amenazaron con internarme si no les entregaba el dinero, pasé 3 días fingiendo que estaba considerando su propuesta, pero por dentro estaba planeando algo que jamás esperarían de una vieja indefensa. El lunes siguiente llamé a cada uno de ellos. Hijos, decidí aceptar su propuesta. Vamos a hacer la cuenta conjunta. La alegría en sus voces fue casi obscena. Leticia gritó de felicidad. Roberto dijo, sabía que ibas a tomar la decisión correcta. Marcos dijo que yo era la madre más sabia del mundo. Quedamos para el miércoles, en el banco. Vendrían por mí a las 2 de la tarde. Pero lo que no sabían es que les había mentido sobre la cantidad de dinero desde el principio. No eran 50,000 pesos, eran más de 400,000. Y yo tenía un plan. El martes saqué solo 50,000 pesos de la lata enterrada en el patio, exactamente la cantidad que creían que tenía. El resto siguió escondido. El miércoles llegaron puntuales a las 2 de la tarde, los 3 juntos, sonrientes, tratándome como a una reina. Mamá, qué bueno que tomó esa decisión, dijo Leticia, abrazándome con un cariño que no sentía hacía años. Va a ver cómo se va a sentir más tranquila, completó Roberto. En el banco ya lo tenían todo preparado. Cuenta conjunta con los 4 nombres, pero donde cualquier movimiento necesitaría de 3 firmas. Traduciendo, ellos 3 podían usar el dinero, pero yo no. Es por seguridad, mamá, explicó Marcos. Así nadie puede robarle, nadie puede robar, excepto ellos. Deposité los 50,000 pesos. Vi sus ojos brillar cuando el gerente confirmó la cantidad. Era más dinero del que cualquiera de ellos tenía en su cuenta personal. Listo, mamá, dijo Roberto. Ahora puede estar tranquila, tranquila. Con mi dinero en sus manos, salimos del banco y fuimos a comer a un restaurante caro, pagado con mi dinero, claro. Durante la comida, estaban eufóricos, haciendo planes.
Mamá, ahora podemos remodelar su casa, dijo Leticia. O comprar una casa mejor para usted, sugirió Roberto. Lo importante es que ese dinero va a ser bien usado, completó Marcos. Bien usado. Por ellos. Esa noche, sola en casa, lloré. No de tristeza, sino de rabia. Rabia de tener hijos tan ambiciosos. Rabia de haber sido tan ingenua durante tantos años. Pero también sentí algo que no sentía hacía décadas. Poder. Ellos creían que me habían engañado, pero yo tenía 350,000 pesos que ni soñaban que existían. El jueves, Leticia apareció en casa con una novedad. Mamá, estaba pensando, ¿qué tal si viene a vivir conmigo? ¿Vivir contigo? Sí, mamá, ya está mayor, vive sola. Sería mejor tener compañía o vigilancia. No sé, hija. Mamá, piénselo bien. En mi casa tendría más comodidad, más seguridad. Y mi casa la podemos rentar. La renta ayudaría con los gastos. Rentar mi casa, para que ellos controlaran la renta también. Lo voy a pensar, Leticia. El viernes, Roberto apareció con una propuesta irrechazable. Mamá, tengo una oportunidad de inversión increíble. ¿Qué tipo de inversión? Un amigo mío está vendiendo un terreno. Precio muy bueno, se va a valorizar mucho. Si lo compramos ahora, en 2 años vale el doble. ¿Cuánto cuesta? 40,000 pesos, casi todo el dinero de la cuenta, pero es una inversión segura. Inversión segura. Para él. Roberto, ese dinero es para emergencias. Mamá, eso es pensar en pequeño. El dinero parado no produce nada. Hay que hacer que el dinero trabaje. Hacer que el dinero trabaje. Para ellos. El sábado, Marcos vino con su propia propuesta. Mamá, ¿recuerda que le hablé de mis problemas financieros? Recuerdo. Entonces, hablé con mis hermanos. Podemos sacar un préstamo de la cuenta para ayudarme. Es solo temporal. ¿Cuánto? 20,000 pesos. En 6 meses te lo devuelvo todo. 6 meses. Como los otros préstamos que nunca devolvió. El domingo, los 3 vinieron juntos de nuevo, esta vez con una decisión ya tomada. Mamá, lo hemos platicado y decidimos, dijo Leticia. Vamos a sacar el dinero de la cuenta y hacer mejores inversiones. ¿Qué inversiones? El terreno de Roberto, un préstamo para Marcos, y el resto lo invertimos en una cuenta de ahorros que dé más, explicó Roberto. ¿Y si no estoy de acuerdo? Mamá, ya firmó los papeles. La cuenta es conjunta. La decisión es por mayoría, dijo Marcos. La decisión es por mayoría. 3 contra 1. ¿Van a sacar todo el dinero? No todo, mamá, dijo Leticia. Vamos a dejar 5,000 para emergencias. 5,000 de 50,000 que había depositado. ¿Y si necesito más? Lo platicamos en familia y vemos si es necesario, dijo Roberto. Platicarlo en familia. Ellos decidiendo si merecía mi propio dinero. Esa tarde fuimos al banco de nuevo. Retiraron 45,000 pesos. Dejaron solo 5,000 en la cuenta, como prometieron. Vi mi dinero repartiéndose entre ellos. Roberto tomó 20,000 para el terreno. Marcos tomó 15,000 para los problemas. Leticia tomó 10,000 para invertir en una cuenta de ahorros mejor. Listo, mamá, dijo Roberto, guardando el dinero en la cartera. Ahora este dinero va a producir mucho más. Producir. Para ellos. Esa noche, sola en casa, entendí la dimensión de la traición. Mis hijos no solo habían robado mi dinero, habían robado mi confianza, mi dignidad, mi ilusión de que familia significaba amor, pero lo peor estaba por venir. El lunes siguiente, Leticia apareció con cara seria. Mamá, necesito hablar algo serio contigo. ¿Qué pasa, hija? Es sobre que vivas sola. Decidimos que ya no se puede. ¿Cómo así? Mamá, te estás volviendo olvidadiza, confusa. Ayer mismo preguntaste 3 veces lo mismo. Mentira. Nunca había preguntado nada 3 veces. Eso no es cierto, Leticia. Mamá, no tiene caso negarlo. Ya hablamos con un médico. Dijo que necesitas cuidados especializados. Un médico. Habían inventado una consulta médica. ¿Qué médico?
El doctor Hernández dijo que tienes signos de demencia senil. Demencia senil. Yo, que administraba mi casa, mis cuentas, mi vida desde hacía 68 años, quiero hablar con ese médico. No es necesario, mamá. Él ya dio el diagnóstico. Necesitas ir a una casa de reposo. Casa de reposo. La misma amenaza de siempre, pero ahora con respaldo médico. ¿Y si digo que no voy? Mamá, no tienes opción. Somos tus hijos. Tenemos responsabilidad legal. Si no aceptas voluntariamente, vamos a tener que internarte a la fuerza. Internarme a la fuerza. Mis propios hijos amenazándome con una internación involuntaria. ¿Harían eso conmigo? Es por tu bien, mamá, dijo Leticia con lágrimas falsas en los ojos. Por mi bien. Como siempre, decidiendo qué era mejor para mí sin consultarme. El martes, Roberto y Marcos vinieron a confirmar la decisión. Mamá, ya encontramos una casa de reposo muy buena, dijo Roberto. Un lugar limpio, con enfermeras, otras personas de tu edad. ¿Y mi casa? Nosotros nos encargamos de todo. Tal vez sea mejor venderla, usar el dinero para pagar la casa de reposo. Vender mi casa, la casa donde viví toda mi vida, donde crié a mis hijos, donde enterré mis sueños. Esta casa es mía. Era tuya, mamá, corrigió Marcos. Pero ahora ya no estás en condiciones de cuidarla. No estoy en condiciones. Yo, que mantenía la casa impecable, que pagaba todas las cuentas al día, que nunca le había dado problemas a nadie. Ya decidieron todo sin consultarme. Porque sabíamos que ibas a hacer drama, dijo Roberto. Siempre haces drama cuando es para tu propio bien. Drama. Estaba siendo secuestrada por mis propios hijos y llamaban a mi reacción drama. El miércoles volvieron con papeles para que firmara. Mamá, son solo formalidades, dijo Leticia, para la internación en la casa de reposo. Miré los papeles. Eran documentos transfiriendo la propiedad de mi casa a ellos, autorizando la venta de mis bienes y declarándome incapaz de tomar decisiones. No voy a firmar esto. Mamá, vas a firmar, dijo Roberto con una frialdad que me heló la sangre. Por las buenas o por las malas. Por las buenas o por las malas. Era una amenaza clara. ¿Y si no firmo? Entonces vamos a tener que tomar medidas más drásticas, dijo Marcos. Medidas más drásticas. Estaban dispuestos a todo para quedarse con mis bienes. Esa noche, encerrada en mi cuarto, lloré como no lloraba desde la muerte de mi esposo. Lloré por la ingenuidad, por la ceguera, por haber creído que familia significaba amor incondicional. Pero también lloré de rabia. Rabia de haber criado a 3 monstruos, rabia de haber sacrificado mi vida por personas que me veían solo como una fuente de dinero. El jueves por la mañana volvieron con una ambulancia. Mamá, llegó la hora, dijo Leticia. No voy a ir. Sí vas a ir, mamá, dijo Roberto. ¿Firmando los papeles o no? 2 hombres de blanco entraron en mi casa, con una camilla. Doña Carmen, venimos por usted. Miré a mis hijos. Ninguno podía mirarme a los ojos. Me habían vendido por 45,000 pesos. ¿Puedo llevar mis cosas? Claro, mamá, dijo Leticia, pero solo lo esencial. Lo esencial. 70 años de vida reducidos a lo esencial. Tomé una bolsa pequeña con algo de ropa. Era todo lo que me permitían llevar de una vida entera. En la puerta, me volví para mirar a mis hijos por última vez. ¿Están seguros de que es esto lo que quieren? Es por tu bien, mamá, dijo Roberto aún sin mirarme. Algún día lo vas a entender, completó Marcos. Leticia no dijo nada, solo saludó con la mano como si fuera una visita que se iba. Entré en la ambulancia y miré por la ventana trasera. Vi mi casa quedándose atrás, vi a mis hijos en la puerta, vi mi vida borrándose como si nunca hubiera existido. Pero lo que no sabían es que Carmen Vázquez no era solo una anciana indefensa. Era una mujer que había sobrevivido a 68 años de vida,
que había enfrentado la pobreza, la viudez, la traición, y que aún tenía 350,000 pesos enterrados en el patio que ni soñaban que existían. La guerra había comenzado, y no sabían que estaban luchando contra la persona equivocada. ¿Alguna vez han sentido que todo lo que les quedaba era miedo y vergüenza? Yo sí. El día que mi familia me dio la espalda por completo, me di cuenta de que la soledad puede doler más que cualquier hambre. Me llamo Doña Carmen Vázquez, tengo 68 años, vivo en Guadalajara, y nunca imaginé que tocar fondo sería tan oscuro. La Casa de Reposo San Miguel estaba en las afueras de la ciudad, un edificio blanco y frío que parecía más un hospital que un hogar. Cuando la ambulancia se detuvo enfrente, sentí que se me revolvía el estómago. 2 enfermeros me ayudaron a bajar, cargando mi única bolsa de pertenencias. Era todo lo que quedaba de 68 años de vida. La directora, una mujer de mediana edad con una sonrisa profesional, me recibió en la entrada. Doña Carmen, bienvenida a su nuevo hogar. Estoy segura de que se adaptará rápidamente. Nuevo hogar, como si fuera posible sustituir una vida entera por 4 paredes extrañas y reglas rígidas. Me llevaron a una habitación pequeña que compartiría con otra señora, doña Esperanza, una mujer de 75 años que había sido internada por sus hijos hacía 2 años. Me miró con esos ojos cansados que solo quien ha pasado por la misma traición reconoce. ¿También fue la familia?, preguntó sin rodeos. Sí, respondí sentándome en la cama dura que sería mía por los próximos... ¿Cuánto tiempo? Nadie me había dicho si era temporal o permanente. Los míos dijeron que era solo hasta que mejorara. Eso fue hace 2 años. Sentí un escalofrío. 2 años. ¿Acaso mis hijos también estaban mintiendo? ¿Acaso nunca tuvieron la intención de sacarme de ahí? Los primeros días intenté adaptarme. Me despertaba a las 6 de la mañana con la campana, tomaba café aguado en el comedor, participaba en las actividades recreativas que consistían en ver televisión o tejer crochet. Por la noche me acostaba en la cama dura y lloraba en silencio para que doña Esperanza no me oyera. Pero lo peor no era la rutina, era la sensación de haber sido borrada del mundo. Mis hijos no llamaban, no visitaban, no mandaban ni un mensaje. Era como si hubiera muerto el día que salí de casa. Una semana después de mi llegada, pedí usar el teléfono de la recepción. Llamé a Leticia. Bueno, hija, soy yo, tu mamá. Silencio del otro lado. Mamá, ¿cómo conseguiste mi número? ¿Cómo conseguiste mi número? Como si fuera una extraña intentando contactarla. Leticia, estoy en la casa de reposo. ¿Cuándo van a venir a verme? Ay, mamá, está difícil. Diego tiene escuela, yo estoy trabajando... Y el fin de semana. El fin de semana tenemos compromisos, pero pronto, pronto iremos a verte. Pronto, pronto. La misma respuesta vaga que escuchaba desde hacía años. ¿Y mi casa? ¿Cómo están las cosas? Todo bien, mamá. Nos estamos encargando de todo. ¿Puedo regresar a casa? Mamá, sabes que no puedes. El médico dijo que necesitas cuidados especiales. Cuidados especiales. Yo, que había cuidado de 3 hijos sola, ahora necesitaba cuidados especiales. Leticia, quiero ir a casa. Mamá, deja de ser terca. Estás en un buen lugar con personas de tu edad. Es mejor así. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé sosteniendo el teléfono mudo, sintiendo el peso de cada palabra. Mi propia hija me estaba tratando como un problema resuelto. Intenté llamar a Roberto. El teléfono sonó, pero nadie contestó. Intenté con Marcos. La llamada fue directo al buzón de voz. Regresé a la habitación con el corazón roto. Doña Esperanza me miró con comprensión. Al principio todavía contestan el teléfono. Después, ni eso. ¿Cómo lo aguantas? Lo aguantamos porque no hay otra opción. O lo aguantas o te mueres. Esa noche lloré hasta no tener más lágrima. Lloré por la ingenuidad, por la ceguera, por haber creído
que familia significaba amor incondicional. Los días fueron pasando, todos iguales. Despertar, café, actividades, comida, descanso, cena, dormir, una rutina vacía que me hacía sentir más muerta que viva. 2 semanas después, intenté llamar de nuevo a mis hijos. Esta vez ninguno de los tres contestó. Era como si hubieran cambiado de número o bloqueado mi llamada. Empecé a tener pesadillas. Soñaba que estaba enterrada viva, gritando por ayuda, pero nadie me oía. Me despertaba sudando frío, con el corazón acelerado. «Doña Carmen, ¿se encuentra bien?», preguntó la enfermera una mañana, viendo mi estado. «Extraño mi casa». «Ah, eso es normal. A todos les pasa al principio, pero se pasa, como si la nostalgia fuera una gripe que se cura con el tiempo». 1 mes después de mi internación recibí una visita inesperada. Era mi vecina, doña Rosa, la misma a la que le había contado sobre el dinero encontrado. «Carmen, ¿cómo estás?». «Rosa, qué alegría verte». Se sentó a mi lado en el jardín de la casa de reposo, miró a su alrededor y suspiró. «Carmen, necesito contarte algo sobre tu casa». Mi corazón se aceleró. «¿Qué pasa con mi casa?». «Tus hijos la vendieron, Carmen». Sentí que el mundo daba vueltas. «¿Cómo que la vendieron?». «Pusieron un letrero de vendido la semana pasada. Ya hay gente nueva viviendo ahí. Vendieron mi casa. La casa donde viví toda mi vida, donde crié a mis hijos, donde enterré mis sueños y mi dinero. La vendieron sin siquiera avisarme. ¿Y mis cosas?». «Hicieron una venta de garaje. Vendieron todo, muebles, ropa, utensilios, todo, todo. 68 años de vida vendidos en una mañana de sábado». «Rosa, ¿viste si movieron algo en el patio?». «Sí movieron. Contrataron a unos hombres para limpiar todo. Arrancaron hasta el árbol de guayaba». El árbol de guayaba. Donde estaba enterrada mi lata con 350,000 pesos. Mi corazón se detuvo. «¿Encontraron algo?». «¿Encontraron qué?». Nada, solo preguntaba». Rosa se quedó un poco más, me contó los chismes del barrio, intentó animarme, pero cuando se fue, me quedé sola con la realidad. Mis hijos habían vendido mi casa, mis pertenencias y probablemente encontrado el dinero escondido. Esa noche no pude dormir. Me quedé imaginándolos abriendo la lata, contando el dinero, riéndose de mí. La vieja loca tenía una fortuna escondida y ni sabía usarla. Los días siguientes entré en una depresión profunda. No comía, no hablaba, no salía de la habitación. La enfermera intentaba animarme, pero no tenía fuerzas para fingir que estaba bien. «Doña Carmen, necesita cuidarse. No puede estar así». «¿Para qué? ¿Para qué cuidarme?». «Porque la vida continúa». Mi vida terminó el día que salí de casa. Una semana después, doña Esperanza me despertó de madrugada. «Carmen, despierta. Necesito contarte algo». «¿Qué pasa?». Escuché a las enfermeras hablando. «Tus hijos llamaron». Mi corazón dio un vuelco. «¿Llamaron? ¿Qué dijeron?». «Dijeron que ya no van a pagar la mensualidad, que vas a tener que ir al asilo público». Asilo público. El lugar donde los abandonados van a morir olvidados. ¿Cuándo? La semana que viene. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. No bastaba con internarme a la fuerza, vender mi casa, robar mi dinero. Ahora querían tirarme en el peor lugar posible. Esa madrugada, sentada en la cama dura, mirando el techo agrietado, pensé en rendirme. Pensé que tal vez era mejor morir ahí mismo, sin dar más problemas a nadie. Pero entonces recordé la lata enterrada. Si realmente la habían encontrado, tenían más de 350,000 pesos. Dinero que yo había guardado, que yo había protegido, que era mío por derecho. Y pensé, no voy a morir sin luchar. No voy a dejar que ganen así. A la mañana siguiente, pedí hablar con la directora. «Doña Carmen, ¿cómo puedo ayudarla? Necesito salir de aquí. Usted sabe que no puede. Sus hijos son sus responsables legales.
¿Y si tengo cómo pagar mi propia estadía? ¿Cómo así? Si tengo dinero propio, puedo decidir por mí misma. Me miró con curiosidad. Si usted tiene recursos propios y comprueba capacidad mental, sí, pero sus hijos dijeron que usted no tiene nada. Mis hijos mintieron sobre muchas cosas. Esa tarde pedí usar el teléfono, pero esta vez no llamé a mis hijos. Llamé a un abogado. Licenciado Herrera, necesito su ayuda. Es sobre mis derechos. Claro, señora. ¿Cuál es la situación? Mis hijos me internaron a la fuerza, vendieron mi casa sin autorización y robaron mi dinero. Necesito ayuda para recuperarlo todo. Eso es muy grave, señora. ¿Cuándo podemos reunirnos? Lo más pronto posible. Mañana por la mañana. Iré hasta allá. Esa noche, por primera vez en semanas, sentí una pizca de esperanza. No iba a morir en ese lugar. No iba a dejar que mis hijos ganaran. Lo que no sabían es que Carmen Vázquez no era solo una anciana indefensa, era una mujer que había sobrevivido a 68 años de vida, que había enfrentado la pobreza, la viudez, la traición, y ahora habían cometido el mayor error de sus vidas. Me subestimaron. La guerra apenas estaba comenzando, y yo tenía cartas bajo la manga que ni imaginaban. Cuando llegas al fondo del pozo, te das cuenta de que nadie te va a sacar de ahí, excepto tú misma. Después de semanas encerrada en esa casa de reposo, enferma de tristeza, con miedo de mi propia sombra, yo, doña Carmen Vázquez, finalmente entendí. O moría ahí olvidada, o hacía algo para cambiar mi destino. El licenciado Herrera llegó a la casa de reposo San Miguel una mañana de jueves. Era un hombre de unos 60 años, cabello canoso, lentes de marco grueso. Cuando la enfermera me llamó para hablar con él en la sala de visitas, mi corazón se disparó. Hacía tanto tiempo que nadie venía a verme, que casi había olvidado cómo era tener una conversación de verdad. Doña Carmen, soy el licenciado Herrera. Usted me llamó pidiendo ayuda jurídica. Sí, licenciado, necesito saber cuáles son mis derechos. Sacó una carpeta de su maleta y se acomodó en la silla de plástico. Cuénteme todo desde el principio, y le conté. Le conté sobre la maleta que encontré en la basura, sobre los meses escondiendo parte del dinero, sobre mis hijos descubriendo apenas una pequeña cantidad, sobre ellos robándome e internándome a la fuerza. Hablé por casi una hora, sin parar, como si estuviera confesando pecados de una vida entera. El licenciado anotaba todo, asintiendo con la cabeza de vez en cuando. Doña Carmen, sus hijos cometieron varios crímenes. Internación indebida, venta de propiedad sin autorización, apropiación indebida. Pero, ¿puedo hacer algo? ¿O es demasiado tarde? Nunca es demasiado tarde para luchar por nuestros derechos, pero necesito que usted me responda una pregunta muy importante. ¿Usted tiene cómo probar que tenía ese dinero? Mi corazón se hundió por un momento, pero entonces recordé. Licenciado, ellos solo sabían de 50,000 pesos, pero yo tenía mucho más escondido. ¿Cuánto más? Más de 350,000 pesos, enterrados en el patio de mi casa. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Está segura? Absoluta. Ellos vendieron mi casa, pero no saben de ese dinero. Al menos, no sabían cuándo me internaron. Doña Carmen, eso cambia todo. Si logramos probar que ellos vendieron su casa sin autorización y se apropiaron de bienes que no conocían completamente, tenemos un caso muy fuerte. Por primera vez en semanas, sentí una pizca de esperanza. ¿Qué puedo hacer? Primero, voy a investigar la venta de la casa. Si se hizo sin su autorización, es un crimen. Segundo, voy a pedir una evaluación psiquiátrica independiente para probar que usted está en plenas facultades mentales. Tercero, vamos a descubrir si encontraron el resto del dinero. ¿Y si ya gastaron todo? Si gastaron, van a tener que explicar de dónde vino. El dinero deja rastro, doña Carmen, siempre deja.
¿Cuánto tiempo va a tardar? Algunas semanas. Pero mientras tanto usted necesita salir de aquí. No puede estar en una casa de reposo contra su voluntad. Pero no tengo a dónde ir. No tengo dinero. Doña Carmen, voy a ser honesto. Conozco su caso porque una vecina suya, doña Rosa, me buscó. Ella está preocupada por usted. Rosa, la misma que me contó sobre la venta de la casa. Ella me dijo que usted siempre fue una mujer buena, que ayudaba a quien lo necesitaba. Y me contó también sobre los rumores del dinero que usted habría encontrado. Licenciado, doña Carmen, no necesita explicarme nada ahora, pero si usted realmente tenía ese dinero y si sus hijos se apropiaron de él, vamos a recuperar hasta el último peso. Esa tarde, el licenciado regresó con papeles para que yo firmara. Era un poder para que él me representara legalmente. Doña Carmen, la voy a sacar de aquí hoy mismo. ¿Cómo? La internación se hizo sin orden judicial. Sus hijos no tenían derecho a internarla a la fuerza. Técnicamente, usted está siendo retenida aquí contra su voluntad. 2 horas después, yo estaba saliendo de la casa de reposo San Miguel con mi bolsa de ropa y un papel que decía que yo era libre de irme. A la directora no le gustó nada, pero no podía impedírmelo. ¿A dónde vamos, licenciado? A la casa de doña Rosa. Ella ofreció albergue hasta que resolvamos su situación. Rosa, la vecina chismosa que yo apenas conocía bien, me estaba ofreciendo un techo cuando mis propios hijos me echaron a la calle. Llegamos a su casa al final de la tarde. Era una casita sencilla, parecida a la mía, en el mismo barrio donde yo había vivido toda la vida. Rosa me recibió con un abrazo apretado. Carmen, qué bueno que saliste de ese lugar horrible. Rosa, no sé cómo agradecer. No necesitas agradecer nada. Tú siempre fuiste buena conmigo. Ahora es mi turno. Esa noche, sentada en la cocina de Rosa, tomando un té de manzanilla, le conté todo. Sobre la maleta, sobre el dinero escondido, sobre la traición de mis hijos. Carmen, yo sabía que había algo extraño. Tus hijos vendieron tu casa muy rápido y después aparecieron con carro nuevo, ropa cara. ¿Encontraron el dinero? Tengo la certeza de que sí. La semana que limpiaron tu patio, los vi cargando una lata vieja para el carro. Estaban muy animados. Mi lata. Realmente la encontraron. ¿Cuánto crees que había ahí, Carmen? Más de 350,000 pesos. Rosa casi se ahoga con el té. ¿350,000? Carmen, con ese dinero compraron casa nueva, carro, hasta abrieron negocios. ¿Qué negocios? Leticia abrió una tienda de ropa en el centro. Roberto compró una camioneta nueva y está montando una empresa de construcción. Marcos se mudó a una casa en el barrio residencial y abrió un restaurante. Habían dividido mi dinero entre los tres. El dinero que yo encontré, que yo protegí, que era mío por derecho. Pero ahora vamos a recuperar todo, Carmen. El licenciado Herrera es bueno. Él va a hacer justicia. En los días siguientes, el licenciado trabajó rápido. Primero, logró anular la venta de mi casa, probando que se hizo sin mi autorización. Segundo, pidió el bloqueo de las cuentas bancarias de mis hijos. Tercero, interpuso una demanda por apropiación indebida. Doña Carmen, sus hijos van a tener que explicar de dónde vino el dinero para todas esas compras y van a tener que devolver todo. Se van a poner furiosos. Que se pongan, ellos que pensaran en eso antes de robarle a su propia madre. Una semana después, recibí la primera llamada. Era Leticia, desesperada. Mamá, ¿qué hiciste? Bloquearon nuestras cuentas. Hola, Leticia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Estoy desesperada. Apareció un abogado aquí diciendo que le robamos dinero. ¿Y robaron? Silencio del otro lado. Mamá, ¿podemos conversar? Personalmente. Claro, hija, ahora tengo tiempo. Al día siguiente los tres aparecieron en la casa de Rosa. Vinieron juntos como aquel día en que decidieron internarme. Pero esta vez
Ellos no tenían el control de la situación. Mamá, ¿dónde estabas? Fuimos a la casa de reposo y dijeron que te habías ido. Me fui, sí. Descubrí que no tenían derecho a internarme. Roberto intentó tomar la delantera, como siempre. Mamá, vamos a parar con esta tontería. Podemos resolver todo en familia. ¿Familia? Reí, una risa amarga. Me internaron a la fuerza, vendieron mi casa, robaron mi dinero. ¿Qué familia es esa? Mamá, ¿qué dinero? Preguntó Marcos, tratando de fingir inocencia. El dinero de la lata que encontraron en el patio. Los tres se quedaron blancos. Finalmente, la máscara había caído. Mamá, comenzó Leticia. No, Leticia, ahora quien va a hablar soy yo. Ustedes creyeron que yo era una vieja tonta, que no iba a descubrirlo. Creyeron que podían robarme, y yo iba a morir callada en una casa de reposo. Mamá, ¿podemos explicar? No necesitan explicar nada. Mi abogado ya explicó todo a la justicia. Roberto se puso furioso. ¿Abogado? ¿Qué abogado? Usted no tiene dinero para pagar un abogado. Sí tengo. Tengo amigos de verdad, cosa que ustedes nunca fueron. Mamá, vamos a hacer un acuerdo, dijo Marcos. Te devolvemos el dinero y retiras la queja. Van a devolverlo, sí, pero no porque quieran, porque la justicia los va a obligar. Salieron de la casa de Rosa furiosos, amenazando, prometiendo guerra, pero yo ya no tenía miedo. Tenía la justicia de mi lado. En las semanas siguientes, el licenciado Herrera fue implacable. Logró rastrear cada peso que mis hijos habían gastado. La tienda de Leticia, la camioneta de Roberto, la casa nueva de Marcos, todo comprado con mi dinero. Doña Carmen, van a tener que devolver todo, la casa, el carro, cerrar la tienda, y aún van a pagar una multa por apropiación indebida. ¿Y yo? Voy a recuperar mi casa. Su casa ya está liberada. Puede regresar cuando quiera. Regresar a casa. Después de meses de humillación, finalmente iba a regresar a mi hogar. Pero antes de regresar tenía algo que necesitaba hacer. Fui a la tienda de Leticia en el centro de la ciudad. Era una tienda bonita, bien ubicada, llena de ropa cara. Entré como una clienta cualquiera. ¿Puedo ayudarla?, preguntó la vendedora. Quiero hablar con la dueña. Leticia salió del fondo de la tienda. Cuando me vio, se puso pálida. Mamá, ¿qué haces aquí? Vine a conocer la tienda que compraste con mi dinero. Mamá, por favor, no hagas un escándalo aquí. No voy a hacer un escándalo, Leticia. Solo vine a avisarte que la semana que viene la justicia va a clausurar este lugar. Y vas a tener que devolver cada peso que gastaste. Mamá, podemos conversar en casa. No tenemos nada más que conversar. Ustedes hicieron su elección cuando me internaron. Ahora vivan con las consecuencias. Salí de la tienda con la cabeza en alto. Por primera vez en meses, sentí que había recuperado mi dignidad. Esa noche, en la casa de Rosa, hice las maletas para regresar a mi casa. Era poca cosa, las mismas ropas que había llevado a la casa de reposo, pero era suficiente para recomenzar. Carmen, ¿estás segura de que quieres vivir sola?, preguntó Rosa. Lo estoy. Es mi casa, mi vida. Y ahora sé quiénes son mis verdaderos amigos. Cualquier cosa, ya sabes dónde encontrarme. Sí sé. Y Rosa, gracias por todo. No necesitas agradecer. Nos ayudamos, ¿no? Nos ayudamos. Eso era lo que la familia debería ser. No sangre, no obligación. Elección, amor verdadero. Al día siguiente regresé a mi casa. Estaba vacía, pero era mía. El patio estaba limpio. El árbol de guayaba había sido arrancado, pero era mi patio. Me senté en la sala vacía y lloré. No de tristeza, sino de alivio. Estaba en casa. Finalmente estaba en casa. Lo que yo no sabía es que la justicia apenas estaba comenzando y que mis hijos aún tendrían que aprender una lección que nunca olvidarían. 6 meses después de mi regreso a casa, estoy aquí en mi sala, realmente mi sala ahora, contando esta historia para ustedes.
La justicia no llegó como un rayo, sino como una lluvia fina que moja despacio hasta empapar completamente. Mis hijos intentaron de todo para revertir la situación. Contrataron abogados caros con el dinero que aún no habían gastado. Intentaron convencerme de que todo había sido un malentendido. Llegaron hasta a llorar en mi puerta, pidiendo perdón. Pero yo había aprendido la diferencia entre lágrimas de arrepentimiento y lágrimas de desesperación. Ellos no sentían pena de haberme lastimado, sentían pena de haber sido descubiertos. La primera victoria vino cuando el juez determinó que Leticia cerrara la tienda. Ella apareció en mi puerta una mañana de lunes, con los ojos rojos y una humildad que yo nunca había visto. Mamá, por favor, retira la queja. Voy a perder todo. Tú ya perdiste todo, Leticia. Perdiste cuando decidiste tratarme como basura. Mamá, yo era joven, cometí errores. Tienes 35 años, Leticia. No eres una niña. Lloró. Se arrodilló en mi puerta, imploró. Pero yo no sentí pena, sentí solo la satisfacción de ver la justicia siendo hecha. La segunda victoria fue cuando Roberto tuvo que vender la camioneta nueva y cerrar la empresa que había abierto. Él vino a buscarme una tarde de jueves con esa cara de quien había perdido todo. Mamá, estás destruyendo nuestra familia. Yo no destruí nada, Roberto. Ustedes la destruyeron cuando me internaron a la fuerza. Mamá, podemos comenzar de nuevo, olvidar todo esto. ¿Olvidar? ¿Quieres que olvide que me robaron, me humillaron, me abandonaron? Mamá, estábamos desesperados. ¿Y yo? Cuando yo estaba desesperada me ayudaron. Cuando yo pedía un poco de cariño, me lo daban. Cuando yo necesitaba de ustedes, ¿dónde estaban? No supo responder. Salió de mi casa cabizbajo, derrotado. La tercera victoria fue cuando Marcos tuvo que vender la casa nueva y cerrar el restaurante. Él fue el último en venir a buscarme, demasiado orgulloso para admitir la derrota. Mamá, esto no va a traer felicidad para nadie. No se trata de felicidad, Marcos. Se trata de justicia. ¿Justicia? Te estás vengando de tus propios hijos. Venganza sería hacer con ustedes lo que hicieron conmigo. Justicia es recuperar lo que es mío. Y después, cuando recuperes todo, ¿vas a ser feliz sola? Lo miré y sonreí. Una sonrisa que él no entendió. Marcos, yo ya soy feliz. Por primera vez en años, soy feliz. Y era verdad. En los meses siguientes a mi regreso a casa, descubrí algo que no esperaba. Me gustaba vivir sola. No la soledad forzada que ellos me impusieron, sino la libertad de elección que reconquisté. Rehabilité la casa con el dinero que la justicia me devolvió. Pinté las paredes de colores alegres, compré muebles nuevos, planté flores en el patio donde antes estaba enterrada la lata. Contraté a una persona para la limpieza que viene 2 veces por semana, no porque la necesite, sino porque puedo. Más importante, creé una nueva familia. Rosa se convirtió en mi hermana de corazón. Doña Esperanza, que conocí en la casa de reposo, viene a visitarme todos los domingos. Creamos un grupo de señoras que se reúne en mi casa todos los jueves para jugar dominó y conversar. Descubrí que familia no es quien comparte tu sangre, sino quien elige estar a tu lado cuando lo necesitas. En cuanto a mis hijos, la vida se encargó de enseñarles algunas lecciones que yo nunca conseguiría. Leticia perdió no solo la tienda, sino también el respeto de los vecinos. Todo el mundo en el barrio sabía que le había robado a su propia madre. Intentó conseguir empleo en varias tiendas, pero nadie quería contratar a alguien con esa reputación. Roberto perdió el empleo en la empresa de construcción cuando el jefe se enteró de la historia. No puedo confiar en alguien que le roba a su propia madre, dijo el jefe. Tuvo que aceptar trabajos menores, ganando mucho menos de lo que ganaba antes. Marcos se divorció de su esposa, que no aguantó la presión social y la vergüenza de estar casada con alguien
que había abandonado a su madre en una casa de reposo, pero la mayor lección vino de donde menos lo esperaban, de sus propios hijos. Diego, el nieto que yo cuidaba con tanto cariño, ahora con 9 años, comenzó a hacer preguntas que Leticia no sabía responder. Mamá, ¿por qué la abuela ya no viene aquí? Porque está enojada con nosotros, mijo. ¿Por qué está enojada? Porque pasaron unas cosas. ¿Qué cosas? Leticia no podía explicarle a su propio hijo que le había robado y abandonado a su abuela. ¿Cómo explicarle a un niño que su madre no era la buena persona que él creía que era? Los hijos de Roberto fueron más directos. En una reunión de la escuela, preguntaron delante de todos: «Papá, ¿es cierto que pusiste a la abuelita en una casa de viejitos?» Roberto se quedó sin saber qué responder. Salió de la reunión humillado, con todos los padres mirándolo con reproche. Marcos tuvo que explicarle a sus amigos por qué ya no tenía la casa bonita, por qué ya no tenía el restaurante, por qué estaba siempre triste. Marcos hizo una cosa mala, tuvo que admitir, y ahora está pagando por eso. ¿Qué cosa mala? Lastimó a la abuelita Carmen. Mucho. ¿Por qué lastimaste a la abuelita? Marcos lloró delante de sus amigos. Por primera vez en la vida, tuvo que admitir que no era el héroe que ellos creían que era. Un año después de que todo hubiera comenzado, recibí una carta. Era de Leticia. Mamá, sé que no merezco tu perdón. Sé que fui la peor hija del mundo. Pero quiero que sepas que aprendí. Aprendí que familia no es quien puedes usar cuando te conviene. Es quien amas incondicionalmente. Aprendí que mamá no es empleada. Es la persona más importante de nuestra vida. Aprendí que el respeto no se pide, se gana. Y yo perdí el derecho a ser respetada por ti. No te estoy pidiendo perdón porque sé que no lo merezco. Solo quiero que sepas que, si pudiera regresar el tiempo, haría todo diferente. Diego te extraña, yo te extraño, pero entiendo si nunca más quieres vernos. Con amor y arrepentimiento, Leticia. Lloré leyendo esa carta, no de tristeza, sino de alivio. Finalmente, una de mis hijas había entendido la dimensión de lo que hicieron. 2 semanas después, recibí otra carta. Era de Roberto. Mamá, perdí mi trabajo por lo que te hice. Mi esposa me dejó. Mis hijos me miran con decepción. ¿Y sabes qué? Merezco todo esto. Lo merezco porque fui un hijo terrible, porque te traté como una carga cuando siempre fuiste mi mayor bendición. No te escribo para pedirte perdón, te escribo para decirte que tenías razón, que siempre tuviste razón, y que voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser el hombre que merecías tener como hijo, aunque sea demasiado tarde. Con remordimiento y amor, Roberto. Marcos nunca escribió, pero supe por vecinos que había buscado un psicólogo para entender por qué había sido tan cruel conmigo, que estaba tratando de reconstruir su vida, trabajando en empleos sencillos, aprendiendo el valor del dinero honesto. Hoy, 2 años después de que todo comenzara, puedo decir que encontré la paz, no la paz de quien olvida, sino la paz de quien fue respetada. Mis hijos aprendieron que las acciones tienen consecuencias, que una madre no es desechable, que la familia verdadera se construye con amor, no con interés. Yo aprendí que nunca es tarde para recuperar la dignidad, que la edad no es sinónimo de debilidad, que una mujer de 68 años puede ser más fuerte que 3 adultos juntos cuando lucha por lo que es correcto. Si estás viendo esta historia y te identificaste con alguna parte de ella, quiero que sepas, no estás solo. Existen muchas Carmens por ahí, sufriendo en silencio, siendo irrespetadas por su propia familia. Pero también quiero que sepas, nunca es tarde para luchar, nunca es tarde para exigir respeto, nunca es tarde para mostrar que tienes valor. La familia verdadera no abandona.
La familia verdadera no humilla. La familia verdadera no desecha. Si tu familia te hace eso, tal vez sea hora de cuestionar si realmente son familia o solo personas que comparten tu sangre. Porque la sangre no define el carácter. El amor lo define. El respeto lo define. La lealtad lo define. Y cuando encuentras personas que te aman, te respetan y son leales a ti, ahí sí encontraste a tu verdadera familia. Hoy, cuando miro por la ventana de mi casa de verdad, veo a Rosa regando las plantas de su patio. Veo a Doña Esperanza llegando para el dominó del jueves. Veo a los niños del vecindario saludándome con cariño. Y pienso, esta es mi familia, esta es mi vida. Y soy feliz. Cuéntanos en los comentarios. ¿Has pasado por alguna situación de irrespeto familiar? ¿Cómo la manejaste? Tu experiencia puede ayudar a otras personas que están viviendo lo mismo. Y recuerda, nunca es tarde para recuperar tu dignidad y exigir el respeto que mereces.